Un error en un evento de lujo unió a Lara, una mesera, y a Marcos, un arquitecto arrogante. Lo que comenzó como una rivalidad profesional se transformó en una historia de amor que desafía los prejuicios, las humillaciones y los celos, demostrando que el verdadero éxito es construir un futuro juntos. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. La bandeja le pesaba más de lo habitual. No era por el cristal tallado ni por el vino espumante francés, sino por la presión invisible de estar en un lugar donde hasta el aire parecía costar dinero. Lara Gómez caminaba con la sonrisa entrenada de las meseras de catering de lujo, esa que aguanta tacones, charlas forzadas y la obligación de pasar inadvertida. Vestía la camisa blanca bien planchada, chaleco negro y pantalón recto, el uniforme impecable que debía mantener sin una sola mancha. En el Museo de Arte Moderno, todo brillaba bajo un montaje de luces doradas. Las mesas estaban cubiertas con manteles que parecían recién planchados por manos invisibles. Los arreglos florales olían a jazmín y cada centro de mesa llevaba una botella de champagne francés cuya etiqueta probablemente costaba más que una semana de su sueldo. El murmullo era constante, conversaciones sobre inversiones, proyectos millonarios, viajes a lugares que Lara solo había visto en las revistas que hojeaba en peluquerías mientras esperaba turno. Era la celebración anual para premiar a los arquitectos más influyentes del país. Para ella, era solo otra noche de trabajo. La consigna siempre era la misma: moverse sin hacer ruido, servir sin interrumpir, sonreír sin invadir. Y, sobre todo, no llamar la atención de los invitados. Se acercó a la mesa principal con una bandeja de copas recién llenas. El coordinador le había explicado que ese brindis era clave. Un galardonado y un inversionista extranjero estaban a punto de cerrar un acuerdo para la remodelación de un puerto en desuso. No podía fallar. Entre los hombres que conversaban, uno se giró hacia ella. Alto, de traje perfectamente entallado, cabello negro peinado hacia atrás, mandíbula firme y una mirada tan directa que parecía atravesar el ruido de la sala. Una para mí, dijo, como si fuera una orden que no admitía réplica. Lara le pasó la copa sin pensarlo, pero en ese momento sintió un tirón de urgencia en el hombro. El coordinador del evento, con la voz apretada, le susurró: «Esa copa es especial. Tiene un champagne distinto, es parte de la tradición que quieren mostrar en la foto. Está preparada para el brindis con el socio». Tragó saliva. El hombre ya levantaba la copa, pero antes de que pudiera explicarle, el otro implicado, un hombre de bigote perfectamente recortado, porte extranjero y un traje de 3 piezas gris, llegó acompañado por un grupo de periodistas. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y pidió atención para el brindis. Lara, apurada, extendió la copa correcta hacia el hombre alto, pero el movimiento llamó la atención del socio extranjero, que frunció el ceño al ver que no había recibido la copa gemela. Algo en su postura cambió, una incomodidad visible. El fotógrafo, que ya estaba listo para captar el momento, disparó la cámara justo cuando el hombre del traje, quien más tarde sabría que se llamaba Marcos Ortega, giraba hacia ella, no hacia su socio. El inversionista murmuró algo en inglés que Lara no entendió por completo, pero reconoció una palabra clara: cancel. Luego, en un español marcado por el acento, dijo que ese brindis no sería hoy. El murmullo creció como una ola. Alguien del staff intentó disimular con una broma, la música volvió a sonar, pero la incomodidad flotaba como humo. Ortega estrechó la mano del socio unos segundos tarde, y la foto ceremonial que debía sellar el acuerdo quedó arruinada. Cuando se inclinó hacia ella, lo hizo con voz baja pero firme, cada palabra calculada.
En un evento como este, un error de segundos puede costar un proyecto entero. Lara sintió un calor subirle por el cuello. Podría haberse disculpado, pero algo en su tono, esa seguridad que parecía culparla sin margen para defensa, le encendió una respuesta. En un trabajo como el mío, un error de segundos puede costarme el empleo. Así que supongo que estamos empatados. Él arqueó una ceja, como sorprendido de que no se disculpara de inmediato. Eso está por verse. Se alejó para unirse a otro grupo, pero sus ojos la buscaron un par de veces durante el resto de la noche. Lara intentó seguir con su tarea, aunque la sensación de tener una diana invisible en la espalda la acompañó hasta el último canapé servido. Durante el servicio, escuchó comentarios sueltos de otros empleados, que ese hombre era el protagonista de la noche, que había ganado premios internacionales, que estaba a punto de firmar un contrato histórico. Ella no quiso preguntar más. Prefería pensar que era solo un cliente molesto y que, con un poco de suerte, no volvería a verlo. Pero cerca de la medianoche, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, lo vio de nuevo. Estaba apoyado en una columna, teléfono en mano, hablando en inglés con un tono que mezclaba tensión y control. Entendió apenas unas palabras: delay, Dili Press. No necesitaba ser experta para saber que hablaba de negocios y que la situación no iba del todo bien. Colgó y, antes de que ella pudiera apartar la mirada, caminó hacia su posición. ¿Siempre improvisa así u hoy es un día especial?, preguntó, sin rastro de simpatía. Solo cuando la situación lo exige, respondió, manteniendo el tono neutro. Él bajó la vista a la bandeja que ella sostenía. Quedaban 2 copas. Tomó una, bebió un sorbo y la dejó sobre una mesa cercana. Interesante. No todos tienen la capacidad de hacer tambalear una inversión internacional en menos de 1 minuto. Lara sonrió apenas, irónica. Un talento que no figura en mi currículum. Él la observó un segundo más, como si archivara su cara en la memoria. Luego se dio media vuelta y se perdió entre los últimos invitados que se despedían. La llamada llegó 2 días después. Lara creyó que se trataba de una amonestación formal o el aviso definitivo de su despido, pero la voz de su jefe al otro lado del teléfono sonó extrañamente cordial. La empresa de catering había recibido una propuesta de Marcos Ortega para un puesto de asistente temporal. No era para la gala de la semana siguiente o un evento similar, sino para trabajar directamente en su estudio en eventos corporativos internos. Es una oportunidad de oro, Lara. Una oportunidad que él mismo te ha ofrecido. ¿Entiendes lo que eso significa?, dijo su jefe con una euforia que a ella le pareció sospechosa. Lara se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de desconfianza y un atisbo de esperanza. La humillación flotaba en el aire como un perfume barato. ¿Ortega la quería cerca para castigarla o para observarla de cerca? Se imaginó siendo la sirvienta de su oficina, la chica de los recados, la culpable de los malos augurios. Aún así el sueldo que el jefe le mencionó era casi el doble del que ganaba en el catering. Una cantidad que podría aliviar la presión de su madre que trabajaba incansablemente en un empleo mal pagado. La palabra humillación perdió fuerza frente a la palabra necesidad. Acepto, dijo con la voz tensa. Perfecto. Mañana a las 9 de la mañana en su estudio. Vístete de forma profesional, nada de uniformes. Demuestra que eres la mejor. Colgó sin darle tiempo a pensar. La noche fue un torbellino de emociones. Revisó su armario en busca de ropa que no oliera a catering y encontró un pantalón negro y una blusa de seda que había usado en una entrevista de trabajo que no había salido bien. Su madre la observó con la preocupación que solo las madres pueden transmitir. ¿Estás segura de que es lo correcto? Es lo correcto, la interrumpió Lara con firmeza. Es dinero.
Y necesito el dinero. El edificio de cristal y acero se veía aún más imponente a la luz del día. Los recepcionistas la miraron con la curiosidad de quien ve a alguien fuera de su elemento. La asistente de Ortega, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en un moño impecable, la condujo a su escritorio. No era el escritorio de un asistente, era una pequeña mesa en el rincón de la oficina, justo al lado de un enorme ventanal. El señor Ortega prefiere tener a su personal cerca, dijo la asistente sin una pizca de emoción. Lara asintió. La oficina de Ortega era un santuario de diseño. Tu trabajo será asistir a las reuniones, tomar notas y servir los cafés. El señor Ortega es muy particular con el café. Tendrás que aprender a prepararlo a su gusto. Y sobre todo, sé discreta. Lara asintió de nuevo. Sabía que su papel era el de una sombra. La asistente le entregó una carpeta con los nombres de los clientes y socios que pasarían por la oficina en los próximos días. El primer nombre era el del inversionista extranjero que había arruinado el brindis. A las 10 de la mañana la puerta de la oficina de Ortega se abrió. Entró con la misma solemnidad que en el museo, el traje perfectamente entallado, el cabello peinado hacia atrás. Su mirada recorrió la habitación hasta que se detuvo en ella. No la saludó, no le dijo ni una palabra. Simplemente se sentó en su escritorio y se puso a trabajar en silencio. Lara sintió el calor subirle por las mejillas. La ignorancia era su arma. Su primer encargo fue el café. El asistente le había dado una pequeña libreta con las instrucciones exactas, un solo shot espresso, leche de almendras y una pizca de canela. Si la temperatura no era perfecta, el café era devuelto. Se dirigió a la pequeña cocina de la oficina, un espacio tan minimalista como el resto de la oficina. Preparó el café con la precisión de un químico de laboratorio. La libreta se convirtió en su Biblia. El vapor de la taza era la señal de que la temperatura era la correcta. Caminó de vuelta a la oficina, sosteniendo la bandeja con ambas manos. La puso sobre su escritorio sin decir una palabra. Él la tomó sin mirarla, le dio un sorbo y asintió. Un gesto casi imperceptible que Lara interpretó como un milagro. El café había pasado la prueba. A la hora del almuerzo, la asistente la llamó a su escritorio. El señor Ortega tendrá un almuerzo de trabajo con un inversionista importante. A la 1 en punto, el almuerzo tiene que estar listo en la sala de juntas. El señor Ortega no tiene paciencia para la espera. Lara asintió. El almuerzo era un asunto delicado. La comida fue entregada por un servicio de catering de alta gama. Lara tuvo que asegurarse de que todo estuviera en su lugar, de que los cubiertos estuvieran alineados y de que la sopa no estuviera ni demasiado caliente ni demasiado fría. Cuando terminaron, ella se acercó a la mesa para retirar los platos. En su camino, tropezó con una de las sillas. Un pequeño accidente que hizo que una cuchara cayera al suelo con un estrépito metálico. El sonido fue una explosión en el silencio. Ortega la miró con esa misma mirada que la había perseguido desde el museo. El inversionista lo observó con un gesto de curiosidad. ¿Está bien, señorita?, preguntó el inversionista, con una amabilidad que contrastaba con la frialdad de Ortega. Si estoy bien, lo siento mucho, dijo Lara, su voz temblorosa por la vergüenza. Se agachó a recoger la cuchara, con las mejillas ardiendo. Ortega no dijo nada, simplemente la miró fijamente. Una mirada que a ella le pareció que era un veredicto. La había sentenciado sin decir una palabra. El inversionista sonrió, como si la escena fuera un entretenimiento inesperado. Lara salió de la sala de juntas con los platos en las manos. La asistente de Ortega la esperaba en la puerta. La próxima vez que tires un cubierto al suelo, será tu última vez.
El señor Ortega tiene paciencia para los errores, pero no para la falta de profesionalismo. Lara no respondió. La humillación era tangible. La había sentido en el silencio de Ortega, en la mirada del inversionista, en la advertencia de la asistente. El contrato temporal era una trampa. Una jaula de oro. Un castigo disfrazado de oportunidad. La necesidad económica la había llevado a aceptar, pero la ira y el orgullo herido luchaban por salir a flote. El resto de la tarde fue un torbellino de tareas sin sentido. Ordenar archivos, hacer copias, buscar información en Internet. A cada tarea, Lara le imprimía una concentración casi maníaca, intentando demostrar que el accidente con la cuchara había sido solo un desliz. Cuando la hora de salida se acercaba, la asistente le dio su último encargo. El señor Ortega necesita que revises los planos de un proyecto de remodelación de un edificio en el centro de la ciudad. Busca cualquier error, por mínimo que sea. Lara se quedó de una pieza. Le habían dicho que era una asistente de eventos, no una arquitecta. Yo no tengo formación en arquitectura, dijo ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El señor Ortega sabe lo que hace. Revisa los planos. Y ten cuidado con los detalles. Lara se sentó en su escritorio, con una pila de planos delante de ella. Se dio cuenta de que no era una humillación. No era un castigo. Era una prueba. Ortega no solo la había contratado para humillarla, sino para ver si era capaz de afrontar sus desafíos. El aire de la oficina de Marcos Ortega era un silencio de preguerra. Lara revisaba los planos de la remodelación del puerto con la concentración de una cirujana. A pesar de su formación en diseño de interiores, su conocimiento de arquitectura era nulo. Pero los detalles sí los entendía. Y los planos estaban llenos de ellos. Pequeñas líneas, números y códigos que le hablaban de la importancia de la precisión. La asistente de Ortega la interrumpió con un golpe seco en la puerta. El señor Ortega la espera en su oficina. Y tome este portafolios. La presentación es en media hora. Lara se levantó con el corazón en un puño. Entró en la oficina, él estaba de pie frente a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad. El portafolios que tenía en las manos era de cuero negro, impecable. Vamos, dijo él, sin siquiera mirarla. Bajaron en el ascensor en un silencio incómodo. En la calle lo esperaba un auto negro con chofer. Él abrió la puerta trasera y le hizo un gesto para que entrara. Lara se sentó a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo a unos centímetros de distancia. El olor de su colonia era una mezcla de sándalo y elegancia. La ventana del auto era un espejo que reflejaba su rostro pálido y tenso. No sé por qué estoy aquí, dijo ella, rompiendo el silencio. No es su trabajo preguntar. Es su trabajo observar. Lara apretó las manos. Se sentía como una intrusa en el mundo de los ricos y poderosos. Él, en cambio, parecía un habitante natural. En el camino a la presentación, él no dijo nada. Se limitó a revisar unos documentos con una concentración que no le permitía ni un parpadeo. Lara lo observó de reojo. La mandíbula tensa, los ojos fijos. Un hombre que se había construido a sí mismo y que no tenía tiempo para errores. La presentación se realizó en una sala de reuniones con vistas al puerto. Los inversionistas ya estaban sentados. Eran hombres y mujeres de trajes caros y miradas escépticas. El inversionista extranjero del Brindis estaba en la mesa principal, con la misma expresión de desinterés que en el museo. Pero había un hombre en particular, de cabello canoso y barba bien cuidada, que la observaba con una mirada de desconfianza. Lara supo que él era el inversionista más reacio. Ortega se puso de pie y comenzó la presentación. Habló con la pasión de un creador,
pero con la frialdad de un empresario. Sus palabras eran un torbellino de datos, cifras y proyecciones. El proyecto del puerto era una obra de arte y una mina de oro al mismo tiempo. El inversionista reacio lo escuchaba con los brazos cruzados, moviendo la cabeza con una mueca de duda. No estoy convencido, señor Ortega, dijo este inversionista con una voz profunda. El retorno de la inversión es demasiado alto para una zona deprimida como esta. El puerto ha estado en desuso durante años. No sé si la gente de la zona está preparada para un proyecto de esta magnitud. El silencio se instaló en la sala. El resto de los inversionistas se miraron entre sí, sintiendo la tensión. Ortega, por su parte, no se inmutó. La gente no tiene que estar preparada. Se adaptará. Es el futuro, dijo él, con una voz que a Lara le pareció demasiado fría. El inversionista reacio arqueó una ceja, con una sonrisa burlona. Lara sintió una punzada en el estómago. El orgullo de Ortega, su seguridad, lo estaban cegando. Y de repente, sin pensarlo, se puso de pie. No se adaptarán, dijo ella, con una voz que sorprendió a todos, incluido a Ortega. No se adaptarán si no se sienten parte del proyecto. El puerto es más que un puerto. Es parte de su historia, de su vida. Todos la miraron. Ortega con una mezcla de sorpresa e irritación. El inversionista reacio con una curiosidad que no había mostrado antes. El resto de los presentes con un silencio expectante. Lara se puso más nerviosa que nunca, pero las palabras salían de su boca sin que pudiera detenerlas. Mi abuela me contaba historias de cuando el puerto era el centro del mundo. De cómo los barcos llegaban con mercancías exóticas. Y de cómo los pescadores regresaban con sus redes llenas. La gente ama ese puerto. Necesita que se le cuente una nueva historia. Marcos Ortega la miró como si la viera por primera vez. Su expresión de irritación se transformó en una de fascinación. El inversionista reacio, por su parte, se reclinó en su silla, con una sonrisa en el rostro. Y usted sabe mucho de la gente de la zona, dijo él con un tono más amable. Lo suficiente como para saber que no les gusta que les digan que se tienen que adaptar. Les gusta ser parte de la historia. Ortega, que había permanecido en silencio, asintió. La señorita Gómez ha trabajado en la zona. Su punto de vista es el de una habitante. Y tiene razón. Es el futuro, pero también es la historia. El proyecto respeta la historia del puerto. Y la gente será parte de él. El ambiente se relajó. El inversionista reacio le sonrió a Lara. Me gusta su punto de vista. Es fresco. Y tiene razón. La presentación continuó, pero la tensión había desaparecido. Lara, con un temblor en el cuerpo, volvió a su asiento. A partir de ese momento, Marcos Ortega la observó de forma diferente. No como la mesera que había cometido un error, sino como la mujer que lo había salvado. Cuando la presentación terminó, él se acercó a ella con una mirada que a ella le pareció que era un secreto. Bien hecho, dijo en voz baja, con una voz que a ella le pareció que era música. Se subieron al auto. Esta vez el silencio no era incómodo, era de complicidad. Lara miraba por la ventana, pensando en lo que había pasado. Había roto las reglas. Había hablado sin permiso. Había arriesgado su trabajo. Y lo había salvado. Marcos rompió el silencio. La idea de la historia es buena. La voy a incluir en la presentación final. Lara se sonrojó. No hace falta. Solo era un comentario. No fue un comentario. Fue un golpe de genio. Y me ha salvado la presentación. El resto del camino fue un silencio de complicidad.
Cuando llegaron al estudio, la asistente de Ortega la esperó en la puerta. Su mirada era de desconfianza. El señor Ortega tiene una reunión ahora. Pero antes, su equipo de relaciones públicas quiere hablar con él, urgentemente. ¿Urgente?, preguntó ella. Rumores en el medio. Dicen que el señor Ortega ha encontrado una nueva musa. La asistente la miró de arriba abajo. Lara no entendió al principio. Luego supo que la musa era ella. La asistente sonrió con malicia. Cuidado con las musas. Son efímeras. Y el señor Ortega es un hombre de principios. No le gusta mezclar los negocios con el placer. Lara se quedó sin palabras. El rumor ya estaba circulando. Las grietas en la pared de la perfección de Ortega habían comenzado a aparecer. Y ella se sentía atrapada en un juego del que no sabía las reglas. Un juego donde el amor y la mentira eran los protagonistas. Y ella, la mesera del error, era la villana. El aire en la exposición de diseño era denso, una mezcla de olores a madera nueva, pintura fresca y el perfume de decenas de personas influyentes. Los espacios, diáfanos y luminosos, mostraban maquetas de rascacielos futuristas y diseños de interiores que jugaban con la luz y la sombra. Lara caminaba junto a Marcos Ortega, sintiéndose como una figura de museo que no encajaba con el entorno. Se había puesto un vestido sencillo pero elegante, el único que tenía para este tipo de eventos, y se sentía extrañamente expuesta. Marcos no le había dado ninguna instrucción. Simplemente la había recogido en su estudio y le había dicho que la llevaría a una exhibición donde debía presentarse como su asistente. Su papel era el de siempre, sombra, observadora. Pero la gente los miraba. O más bien la miraba a ella. Los rumores de la musa del arquitecto se habían extendido, y ella sentía su mirada como una carga. Se acercó a una maqueta de un edificio de apartamentos de lujo, un cubo de cristal y metal que parecía suspendido en el aire. La miró fascinada. El diseño de Daniel Robles, dijo una voz a su lado. Lara se giró para encontrarse con un hombre de cabello rubio, ojos claros y una sonrisa fácil. No era tan alto como Marcos, pero su presencia era igualmente magnética. Vestía un traje de lino que le daba un aire de despreocupación. Era la antítesis de Marcos. «Es muy innovador», dijo Lara en voz baja, sin saber quién era. Daniel Robles. ¿Y si el diseño es innovador? Pero a veces el cliente prefiere lo funcional a lo estético. Marcos, que estaba a unos metros de distancia hablando con un cliente, se acercó a ellos con el ceño fruncido. Daniel, dijo Marcos, con un tono que no disimulaba su frialdad. No sabía que estarías aquí. Marcos. Es un placer verte. Me enteré del proyecto del puerto. Tu nuevo inversionista es un tipo muy interesante. Los dos hombres se miraron con una tensión que a Lara le pareció un duelo de espadachines. Daniel, sin embargo, no perdió su sonrisa. ¿Y tú quién eres?, le preguntó a Lara con un tono amable. Soy Lara Gómez. Su asistente temporal. Daniel la miró con una curiosidad que a ella le pareció que era más que profesional. ¿La asistente que le ha salvado la presentación del puerto? Eres un genio, el rumor lo dice todo. Me gustaría hablar contigo. Tal vez para una cena, ¿qué dices? Podríamos hablar de arquitectura. Lara se quedó sin palabras. La invitación era un dardo envenenado que apuntaba a Marcos. Daniel le estaba diciendo a Marcos que no era el único que podía tener a una mujer así a su lado. Lara sintió que se le ruborizaban las mejillas y no supo qué responder. Su mirada de auxilio se posó en Marcos. Lara está muy ocupada esta semana, Daniel, intervino Marcos, con una voz que a Lara le pareció demasiado controladora.
Tenemos una presentación importante en Nueva York. Daniel se rió con ganas. Es la primera vez que te veo usar una excusa tan mala. Lara, si cambias de opinión, aquí tienes mi tarjeta. Le entregó una tarjeta de presentación con el logo de su estudio. Lara la tomó, sintiendo la mirada de Marcos clavada en ella. Daniel se despidió con una sonrisa que a ella le pareció que era un desafío y se alejó entre la multitud. Lara se quedó con la tarjeta en la mano, sintiéndose avergonzada. La humillación de la noche anterior se había repetido. No era la asistente que había salvado el proyecto, era una posesión. No sé qué decir, dijo ella en voz baja, con la mirada clavada en la tarjeta. No tienes que decir nada. Hice lo que era necesario. Daniel es un competidor. Le gusta jugar. Y no me gusta que juegue contigo. Pero no soy un juguete para ti, dijo Lara con una voz apenas audible. Soy tu asistente. No tienes que decidir por mí. No soy tu jefe fuera de la oficina. Pero mi reputación y la de mi estudio son importantes. No me gustaría que se mezclaran con tu vida privada. Lara sintió una punzada de dolor. La excusa de Marcos era la de un hombre que se negaba a admitir la verdad. Lo que le importaba era la imagen, no su bienestar. Me has dejado en evidencia, dijo Lara con la voz rota. La gente nos miraba. Marcos la tomó del brazo y la arrastró fuera de la exposición. La sacó a la calle, a la luz del sol que caía sobre la ciudad. Su rostro, que siempre era tan pálido y tenso, estaba ahora ruborizado por la ira. No soy un controlador, dijo con una voz baja y tensa. Entonces, ¿por qué has inventado lo de Nueva York? ¿Por qué no me has dejado hablar con él? Porque no te conozco. Porque no sé si es el tipo de persona que te conviene. Lara se quedó en silencio, con la mirada clavada en la suya. La ira se había ido, reemplazada por una vulnerabilidad que a ella le pareció que era una grieta en su armadura. Sus ojos, que siempre eran fríos y calculadores, se volvieron cálidos. Se miraron en un silencio que duró demasiado. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Vuelve al estudio. Y no pierdas la tarjeta, dijo él, sin rastro de emoción. Lara se quedó de una pieza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué la estaba poniendo a prueba? ¿Qué quería que llamara a Daniel? ¿O qué quería que supiera que él había ganado? El auto de Marcos la esperaba en la esquina. Él se subió y se alejó, dejándola sola. Lara se quedó en la acera, sintiendo el peso de la tarjeta en su mano. Una tarjeta que era una invitación a una cena. Una tarjeta que era un desafío. Una tarjeta que era una pregunta sin respuesta. La pregunta era si iba a ceder a la rabia o al miedo. La pregunta era si iba a llamar a Daniel. La tarjeta de Daniel Robles seguía en el fondo de su bolso, pesando más que todo el contenido. Lara no la había tirado. No la había llamado. Simplemente la había guardado como un recordatorio de la tensión que flotaba entre ella y Marcos Ortega. Se había pasado la noche en vela, pensando en su mirada, en su voz grave, en el ridículo que habían hecho en la exposición. La vergüenza de su reacción tímida la atormentaba. El día en la oficina transcurrió en un silencio tenso. Marcos la miraba de reojo, ella evitaba su mirada. La distancia entre ellos era un abismo. Se sentía como una extraña en un país ajeno, sin un mapa para navegar por las aguas turbulentas de la oficina de Ortega. Fue a la hora del almuerzo cuando el timbre de la recepción sonó. La asistente de Marcos se acercó al escritorio de Lara con una expresión de desconcierto. Lara Gómez, una señora, dice que es su abuela. ¿Qué hago? Lara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se levantó de su silla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su abuela.
¿Por qué había venido? Su abuela era una mujer de barrio, de calles de tierra y de una sonrisa franca que no encajaba con el minimalismo del estudio de Ortega. Se acercó a la recepción. «Abuela, ¿qué haces aquí?», dijo ella con la voz temblorosa. «He venido a verte. No me has llamado. Y me han dicho que estás trabajando con un hombre muy importante. He traído pastelitos». La abuela de Lara era una mujer sencilla, bajita, de piel arrugada y ojos brillantes. La imagen era tan fuera de lugar en el edificio de cristal y acero que a Lara le dio un ataque de pánico. «No te preocupes. Te prometo que te llamaré esta noche. Vete a casa. No te preocupes por mí». «¿Cómo no me voy a preocupar? Tu jefe es muy serio». «¿Es él?». La abuela señaló a Marcos Ortega que estaba de pie en la entrada de su oficina. Lara se quedó sin palabras. Marcos no la miró, pero su expresión era una mezcla de sorpresa e irritación. «No, abuela. Él no es mi jefe. Es uno de los clientes. El jefe está ocupado. Vete a casa. Te prometo que te llamo». Pero la abuela ya había entrado en la oficina. Se acercó a Marcos con una sonrisa cálida y le tocó el brazo. «Joven. ¿Puedes por favor traerme una silla y un vaso de soda? Mi nieta no me ha ofrecido nada». Marcos la miró con una expresión de desconcierto. Lara se quedó de una pieza. No podía creer lo que estaba oyendo. Su abuela había confundido a Marcos con un empleado del servicio. Y él, sin decir una palabra, se alejó de su lado con una sonrisa. Marcos trajo una silla de diseño, una obra de arte, y se la acercó a la abuela. Luego fue a la cocina y le trajo un vaso de soda. La abuela se sentó y lo observó con una sonrisa que era la de una madre. «Tú eres un buen mozo. Mi nieta tiene suerte de trabajar aquí. Hay gente que no tiene ni un trabajo. Ella sí». Marcos no respondió. Se limitó a sonreír. Lara, por su parte, se quería morir de la vergüenza. Se acercó a su abuela con la intención de arrastrarla fuera de la oficina. «Abuela, vámonos ya. Estoy ocupada. He hecho unos pastelitos para ti. Y para este joven». La abuela le ofreció a Marcos un pastelito casero. El olor a canela y vainilla invadió la oficina. Marcos, con una expresión de extraña sorpresa, tomó el pastelito y se lo comió. Lara se quedó sin palabras. Él, el hombre que no le gustaba ni un detalle mal puesto, se estaba comiendo un pastelito de su abuela. «¿Te ha gustado?», preguntó la abuela con una sonrisa. «Sí, está muy bueno». Marcos le sonrió con una sonrisa que no era la forzada que le había mostrado a ella. Era una sonrisa real. Una sonrisa que a ella le pareció que era la de un niño. La abuela se puso a contarle historias de la infancia de Lara. De su primer desfile de moda, de su primer amor, de su primer trabajo. Lara, que al principio se moría de la vergüenza, empezó a reírse. Y Marcos se rió también. Sus risas se mezclaron en el aire, rompiendo el hielo que los había separado. Era la primera vez que se reían juntos. Era la primera vez que la tensión se transformaba en complicidad. Cuando la abuela se despidió, la oficina se quedó en silencio. Un silencio diferente al de antes. Un silencio que a Lara le pareció que era el de dos personas que se habían visto el alma. «Tu abuela es un personaje», dijo Marcos con una sonrisa que no se desvanecía. «Lo sé. Lo siento mucho». «¿Por qué?». «Me ha caído bien. Y los pastelitos estaban muy buenos». Se quedaron en silencio. Lara no sabía qué decir. Sentía una calidez en el estómago que no tenía nada que ver con el pastelito. «¿Guardaste la tarjeta de Daniel?»,
Preguntó Marcos, con un tono casual que no disimulaba su curiosidad. Lara se quedó de una pieza. ¿Por qué le preguntaba eso? ¿Por qué le importaba tanto? No la tiré. La tengo en mi bolso. Deberías haberla tirado, dijo Marcos, con una voz que a ella le pareció que era una orden disfrazada de consejo. Se miraron. La sonrisa de él se había desvanecido, reemplazada por una expresión de celos que no disimulaba. A Lara le pareció que él no era el hombre que se había comido el pastelito. Era el mismo hombre que la había sacado a rastras de la exposición. No entiendo por qué te importa tanto, dijo ella. Porque me importa, estás trabajando conmigo. Lara no respondió. Se quedaron en silencio, el aire a su alrededor se había vuelto de nuevo tenso. Pero la tensión no era la misma. Era una tensión que ocultaba algo diferente. La tarjeta de Daniel Robles había sido arrojada a la basura días atrás. Lara lo había hecho con una mezcla de rabia y alivio. La tensión en la oficina de Marcos Ortega había desaparecido, reemplazada por una complicidad inesperada. La visita de su abuela había roto el hielo, humanizando al arquitecto que parecía hecho de mármol. Ahora, las miradas que compartían no eran de confrontación sino de un entendimiento mutuo. Había una calidez latente en el ambiente. Lara estaba en su escritorio, revisando los planos de un proyecto menor, cuando su teléfono sonó. Era su madre, con una voz llena de cansancio. Lara. Tu hermano no quiere ir a la universidad. Dice que no puede. Que el dinero es un problema. Sigue con su idea de ser diseñador. Y no quiere arriesgarse. ¿Puedes hablar con él? Marcos, que estaba de pie en su oficina, la miró. Lara no lo vio, pero supo que estaba allí. Intentó hablar en voz baja, para que no la escuchara. Mamá. Sabes que es un problema. Él tiene que entenderlo. No podemos con la universidad. Es demasiado dinero. Y no tiene un trabajo fijo. Marcos, sin que ella se diera cuenta, se acercó a su escritorio. La escuchó hablar. Yo me encargo, mamá. Hablaré con él. Pero él tiene que entender que la vida no es un cuento de hadas. Lara colgó el teléfono, con los ojos llenos de lágrimas. Marcos se sentó en el borde de su escritorio, con una expresión de desconcierto. ¿Qué te pasa? Preguntó con una voz que a ella le pareció que era la de un amigo. Lara no supo qué responder. No quería que él supiera de sus problemas. Pero su voz, la voz de su madre, la voz de su hermano, la voz de su vida, se le agolparon en la garganta. Mi hermano. Quiere ser diseñador industrial. Pero no quiere ir a la universidad. No tiene el dinero. No tiene la confianza. Y yo le digo que no se arriesgue. Y me siento culpable. Marcos la miró con una expresión de sorpresa. No había conocido ese lado de Lara. La mujer que había discutido con él en la exposición, la mujer que le había salvado la presentación, la mujer que había servido el café. No conocía a la mujer que tenía un hermano y que se preocupaba por él. ¿Diseñador industrial? Dijo él, con una curiosidad que a ella le pareció que era genuina. Sí. Desde que era niño. Con todo lo que encuentra. Con los objetos. Con el metal. Con la madera. Le gusta construir. Le gusta crear. Marcos asintió. El talento se debe alimentar. No se debe dejar morir por miedo. Se quedaron en silencio. Lara no supo qué decir. La cercanía de Marcos, su voz, su mirada. Todo en él le parecía que era un consuelo. Se miraron. La tensión de los días anteriores se había desvanecido,
reemplazada por una complicidad que a ella le pareció que era un nido de pájaros. El resto del día transcurrió en un torbellino de emociones. Lara no pudo concentrarse en su trabajo. La imagen de su hermano, su sueño, la culpabilidad de no haberlo apoyado, la bondad de Marcos, todo se mezclaba en su cabeza. A la hora de la cena, Marcos la llamó a su teléfono personal. ¿Te gustaría dar una vuelta?, preguntó con una voz que a ella le pareció que era música. Lara se sorprendió. ¿Una vuelta? ¿Fuera de la oficina? Sí me gustaría, dijo ella. El auto los llevó a la costanera. El mar rompía en la orilla, las luces de la ciudad brillaban en el horizonte. Se bajaron y caminaron en un silencio que lo decía todo. El viento soplaba, el aire olía a sal. Lara se sentía a la vez tranquila y nerviosa. Caminaron durante un rato. El silencio entre ellos era un idioma que entendían a la perfección. La gratitud de Lara, la curiosidad de Marcos, la tensión acumulada de los días anteriores. Todo flotaba en el aire. Se detuvieron frente a una barandilla, observando el mar. Marcos se giró hacia ella. Su mirada era una promesa. Se inclinó y la besó. El beso no fue violento. No fue un beso de pasión desbordada. Fue un beso lento, contenido. Un beso que liberó toda la tensión que se había acumulado entre ellos. Un beso de dos personas que habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. Un beso que era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Cuando se separaron, los dos estaban alterados y confusos. Él no dijo nada, simplemente la miró. Ella tampoco. Las palabras se habían quedado en la garganta. El mundo a su alrededor se había detenido. Solo existían ellos dos. El mar, el viento, las luces. Y un beso que lo había cambiado todo. La calidez del beso se había desvanecido, reemplazada por la fría y cruda luz de la mañana. Lara no sabía qué sentir. El beso había sido una promesa, una revelación de lo que sus miradas habían dicho durante semanas. Pero esa promesa, esa revelación, venía con un precio que ella no había calculado. El mundo de Marcos Ortega era un mundo de cristal y metal, un mundo donde los secretos se guardaban en cajas fuertes y los errores se pagaban con la humillación pública. La noche había sido un sueño, una fantasía improbable en la que un arquitecto de renombre se inclinaba para besar a una asistente de Catherine. Pero la mañana era la realidad, dura y despiadada. Se preparó para ir a la oficina, con una sensación de vértigo. Sentía que había cruzado una línea invisible y no sabía si podría volver. Se puso la ropa más neutra que encontró en su armario, un pantalón negro y una blusa de seda que la hacían sentir un poco más segura, aunque en su interior era un mar de dudas. El camino en el metro, el bullicio de la gente, los olores a comida y a calle, la hicieron sentir un poco más en su elemento. Pero al llegar al edificio de cristal de Marcos, la ansiedad volvió a golpearla. El aire en la oficina era diferente. El murmullo habitual de trabajo, el sonido de los teclados y el vaivén de los empleados, había desaparecido. En su lugar, había un silencio tenso, un zumbido de murmullos que se interrumpían en cuanto Lara pasaba. Las miradas la siguieron como dagas, curiosas, maliciosas. Los rostros de sus compañeros, que antes la habían mirado con indiferencia, ahora la observaban con una mezcla de sorpresa y desprecio. Lara se sintió expuesta, como si estuviera caminando desnuda por la oficina. Se sintió como un insecto bajo un microscopio. Llegó a su escritorio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La asistente de Marcos se acercó a ella y le dejó una tablet. Lara vio su rostro en la portada, junto al de Marcos. El titular, en letras rojas y grandes, decía, «El arquitecto prodigio y su nueva musa, un ascenso por amor».
La foto era de ellos dos en la exposición de diseño, en un momento de la conversación. No era una foto de la calle, pero el ángulo, la luz, el encuadre, todo estaba diseñado para parecer un romance clandestino. Lara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus mejillas se pusieron rojas de vergüenza. La humillación era tan real que podía sentirla en su piel. Las palabras de la revista, musa, ascenso por amor, favores personales, eran como puñaladas que le llegaban al corazón. No era la mujer que había salvado el proyecto, la que se había ganado un puesto con su talento. Era la amante. Una trepadora. Alguien que no había conseguido nada por mérito propio. La vergüenza era tan profunda que a Lara le dieron ganas de gritar, de esconderse, de desaparecer. Marcos la llamó a su oficina. Estaba de pie frente a su escritorio. Su rostro era una máscara de furia. Esto es inaceptable, dijo, su voz una roca que caía al vacío. La prensa no tiene derecho a inventar historias. Yo no he hecho nada, dijo Lara con una voz temblorosa, las palabras apenas saliendo de su garganta. Es por tu culpa. Tú me trajiste a este mundo. Lo sé. Pero los rumores ya están ahí. La prensa no tiene moral. Voy a encargarme de esto. Voy a llamar a mis abogados. Voy a hacer una declaración. Una declaración. ¿Y qué vas a decir? Que no es verdad. La gente va a creer lo que quiera. Van a creer que soy una trepadora. No tengo que darle explicaciones a nadie. Ni siquiera a ti. No tienes que darme explicaciones, pero tú me has metido en este lío. Me has besado. Me has hecho creer que soy alguien importante para ti. Y ahora soy un titular de revista. Soy el rumor de los pasillos. Soy la amante del arquitecto. Y la verdad es que ese es el precio por estar en tu mundo. Marco se quedó en silencio. La furia había desaparecido, reemplazada por una expresión de dolor. La había humillado. Lo había hecho sin querer. Lara. Te voy a proteger. Te voy a defender. Voy a hablar con la prensa. Voy a dejar claro que tú no tienes nada que ver con esto. No tienes que defenderme. No soy una víctima. Soy una mujer que ha cometido un error. El error de creer que un arquitecto como tú se fijaría en una mesera como yo. El error de creer que un beso en la costanera podía significar algo. Lara se levantó de su silla. La humillación que sentía era tan profunda que le dolía. Había creído en un futuro, en una posibilidad, en la idea de que su talento podía llevarla a un mundo nuevo. Pero ese mundo era cruel y la había escupido. Había vuelto a ser la mesera. La mujer invisible. La que no importaba. No tengo nada que ver con este mundo, dijo, con una voz que a ella le pareció que era la de una extraña. Mi lugar no está aquí. Caminó hacia la puerta, sintiendo el peso de las miradas de los empleados. Se sintió como un objeto de curiosidad. Su paso era firme, pero por dentro se sentía vacía. Marcos la miró con una expresión de desconcierto. No la detuvo. La dejó ir. Lara salió del edificio de cristal y acero sin mirar atrás. Se sentía rota. El trabajo de sus sueños, la esperanza de una vida mejor, el amor de un hombre que no era de su mundo, todo se había desvanecido. Se fue a la calle, sin un destino fijo, sin un plan. Solo con la certeza de que su lugar no estaba allí. La calle, el caos, el olor a comida, el sonido de los autos. Su vida era un cuento de hadas que había terminado en tragedia. El silencio en el estudio de Marcos Ortega era un eco. Su escritorio, su mesa de trabajo, el espacio que antes había estado lleno del zumbido de la creatividad, ahora era un vacío que resonaba en su pecho.
Sin Lara, el aire era frío y estéril. Su ausencia era una presencia fantasmal que se movía entre los planos y las maquetas, recordándole cada mirada, cada risa, cada momento de conexión que ahora sentía como una ilusión. Marcos la había dejado ir, lo había hecho por un orgullo que se disfrazaba de convicción, no podía protegerla de un mundo que no era el suyo. Pero su partida había dejado una herida. Una herida que no se cerraba y que sangraba con cada día que pasaba sin saber de ella. Las semanas que siguieron fueron una tortura. El éxito de la presentación final del proyecto del puerto se había convertido en una obsesión para él, no ya por la gloria o el dinero, sino por la redención. Era su forma de demostrar que no era un hombre que jugaba con los sentimientos de una mujer. Quería que ella lo supiera, que viera su talento y su visión sin las sombras de los rumores y los malentendidos. Quería que ella entendiera que el proyecto, su gran proyecto, estaba incompleto sin la voz que le había dado un alma. Había modificado los planos, había incorporado la idea de las viviendas accesibles, el concepto que ella había propuesto con la naturalidad de quien conoce la vida real. Sin embargo, el corazón del proyecto, la historia de la gente, seguía sonando vacío en su voz. Llegó el día de la presentación final. El salón de conferencias de un hotel de lujo estaba lleno de inversores internacionales. Hombres y mujeres de trajes caros y miradas escépticas que observaban el escenario como depredadores, buscando cualquier debilidad para explotar. Marcos, vestido con un traje impecable, se sentía en su elemento, pero algo no estaba bien. Algo faltaba. La ausencia de Lara era un hueco en su corazón. Su presentación, pulida, perfecta en cada detalle, era un monólogo. Había ensayado, había memorizado cada palabra, cada cifra, cada proyección. Todo estaba en su lugar, pero el corazón del proyecto, la historia de la gente, sonaba vacío. Era un concepto, no una emoción. Un sonido que se había perdido. Marcos comenzó su presentación con la pasión de un creador, pero con la frialdad de un empresario. Habló de la renovación urbana, del crecimiento económico, del futuro de la ciudad. Los inversores lo escucharon con atención, pero sin la chispa que Lara había provocado. El aire se hizo más denso. Todo parecía ir bien hasta que el inversionista extranjero del brindis inicial, un hombre de bigote perfecto y una sonrisa de superioridad, se levantó de su silla. La mirada del inversionista se clavó en Marcos, una mirada que el arquitecto conocía a la perfección, una mirada de desinterés. El proyecto es bueno, señor Ortega. Pero no entiendo el concepto, dijo con una voz profunda. El puerto es una joya histórica. Y usted lo quiere convertir en una joya moderna. Mi traductor no entiende el concepto de la historia del puerto. La sala se quedó en silencio. El rostro de Marcos se puso pálido. El mismo error, la misma situación. La traducción, el detalle, la palabra. Todo en él se había desvanecido. Era la misma situación de la gala, pero esta vez Lara no estaba allí para salvarlo. El traductor, un hombre que no era de su mundo, intentó traducir la palabra historia, pero la tradujo como un concepto académico. Historia, dijo, es el estudio de eventos pasados. El inversionista, con una sonrisa de superioridad, le dijo que el trato no se haría. En ese mismo momento, Lara estaba en el catering, con el uniforme de siempre. El pantalón negro, el chaleco, el pelo recogido. Sentía que había vuelto a casa. El olor a comida, el sonido de los platos, la familiaridad de su trabajo. Era un bálsamo para su alma herida. Había intentado olvidar a Marcos. Había intentado olvidar el beso. Había intentado olvidar la foto. Pero no podía. El recuerdo era como una espina que no podía sacarse del corazón. La vida en el catering, que antes le había parecido un refugio seguro, ahora se sentía como una prisión.
Una prisión con techo bajo, paredes pequeñas y un futuro predecible. Había probado un mundo más grande y el sabor de la libertad, de la creatividad, del amor, se le había quedado en la garganta. La asistente de Marcos se acercó a ella con una expresión de desconcierto. Lara. Necesitamos tu ayuda. Ahora mismo. ¿Qué pasa? El evento del arquitecto Ortega. La presentación final del puerto. Al parecer no habrá acuerdo. El corazón le latió a 1000 por hora. Marcos estaba en problemas. Y ella era la única que podía ayudarlo. La rabia, el orgullo herido, la vergüenza, todo se desvaneció. Solo quedaba la necesidad de ayudarlo. La necesidad de salvarlo. El puerto no era solo un proyecto para él. El puerto era el futuro de su ciudad. Su historia. Y ella, la mesera del error, era la única que podía salvarlo. Se quitó el delantal, se soltó el cabello y corrió. Su lugar, en ese momento, no estaba en el catering. Estaba en la presentación. Estaba con Marcos. Estaba donde tenía que estar. Lara llegó al evento con el uniforme del catering todavía puesto, el delantal arrugado en una mano y el cabello suelto, cayendo sobre sus hombros. Había corrido, el pánico y la adrenalina impulsándola más allá del cansancio. El salón de conferencias, un espacio de mármol y vidrio, era un caos controlado. Marcos intentaba en vano convencer al inversionista extranjero. Los murmullos de la gente, los gestos de desaprobación, la frustración en el aire. Todo le resultaba dolorosamente familiar, como un déjà vu de la presentación inicial. Lara se abrió paso entre la multitud, ignorando las miradas de sorpresa de los empleados del hotel. Su mente estaba en el puerto, en la historia de la gente, en la visión que había compartido con Marcos. Se acercó a la mesa y, sin pensarlo 2 veces, se dirigió al inversionista en un español inglés improvisado, con la voz firme y la mirada directa. «Disculpe, señor», dijo, su voz atrayendo la atención de todos. «El señor Ortega tiene razón. El puerto es una joya histórica. Y su idea de convertirlo en una joya moderna es brillante. Pero la historia no es un concepto académico, no es algo que se lea en los libros». El traductor intentó intervenir, pero Lara lo ignoró. Continuó hablando, su voz llenándose de pasión. La historia del puerto es la gente que lo ha construido. Es la gente que lo ha amado. Es mi abuela, que me contaba historias de cuando el puerto era el centro del mundo. Es mi hermano, que sueña con el diseño industrial y que ve en el puerto un futuro. El puerto es su hogar. Las viviendas accesibles son su hogar. El proyecto del señor Ortega es una historia de amor. Un amor por la gente, por la historia, por el futuro. La sala se quedó en silencio. El inversionista, que no había entendido el concepto, se quedó observándola. La voz de Lara, su carisma, su naturalidad. Todo en ella era la personificación del concepto que él no entendía. No era un concepto académico. Era un sentimiento. Marcos la miró con una expresión de asombro. Su rostro, que antes había estado pálido y tenso, se llenó de luz. El inversionista, con una sonrisa en el rostro, asintió. «Y las viviendas accesibles», dijo ella, con una voz que a ella le pareció que era la de una madre. «Las casas para la gente. El puerto es su hogar». El inversionista asintió. Entendió el concepto. El proyecto no era solo un edificio, era una historia. La historia de la gente. El contrato se firmó. Los aplausos estallaron en la sala. Lara se sintió aliviada. Lo había salvado. Marcos se acercó a ella con una mirada de asombro. La adrenalina de la presentación se había desvanecido,
reemplazada por una atracción que a ella le pareció que era un huracán. Se miraron, en un silencio que lo dijo todo. La tensión de los días anteriores, la rabia, el orgullo, todo se había desvanecido. Solo quedaba el amor. Marcos, con una sonrisa en el rostro, se dirigió a los inversores. Quiero presentarles a la persona que ha salvado este proyecto. A la persona que me ha hecho entender la historia de la gente. A la persona que me ha hecho ver el futuro del puerto. Ella es la pieza clave de mi equipo. Sin ella, este proyecto no habría sido posible. Lara Gómez. Lara se sintió avergonzada. Se sintió expuesta. Se sintió amada. Marcos, con una sonrisa, la tomó de la mano y se la presentó a los inversores. Los inversores, que antes la habían mirado con desprecio, ahora la miraban con admiración. Lara se sintió como una princesa. La mesera del error, la amante del arquitecto. Todo se había desvanecido. Solo quedaba ella. La mujer que había salvado el proyecto. Se fueron al estudio vacío. El silencio era un idioma que entendían a la perfección. La ciudad, iluminada, era un telón de fondo. Las luces se apagaron. Se besaron. El beso no fue el mismo que el de la costanera. Fue un beso de pasión desbordada. Un beso de dos personas que habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. Se besaron en el silencio del estudio. El beso era un grito. La ciudad iluminada tras los ventanales era el único testigo de su amor. Los roces de las manos, las respiraciones rápidas. La camisa que caía al suelo. El aire de la ciudad iluminada que entraba por los ventanales. La puerta se cerró suavemente. El amor había ganado. El aire se llenó de un silencio nuevo, no el silencio tenso de la desconfianza, sino uno cargado de un magnetismo abrumador. Marcos la tomó del rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas. El roce era suave, casi reverente. Los ojos de Lara se encontraron con los suyos. En ellos no había rastro de control, ni de furia, ni de la arrogancia que había conocido al principio. Solo había un océano de emoción. Una mezcla de alivio y una adoración tan profunda que la hizo temblar. Él se inclinó de nuevo, no para un beso, sino para rozar su frente con la de ella. Creí que te había perdido, murmuró con una voz ronca que le llegó hasta el alma. Las palabras de Marcos eran una confesión, una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a nadie. Las lágrimas de Lara, que se habían contenido durante semanas, finalmente cayeron. Eran lágrimas de alivio, de felicidad, de la certeza de que no estaba sola. Él las limpió con sus pulgares, con una ternura que a ella le pareció un bálsamo. No te has ido de aquí, dijo él, señalando su corazón con un gesto. Lara se derrumbó en sus brazos, su cabeza descansando en su pecho. Escuchó el latido de su corazón, un latido que era tan fuerte como su amor. Marcos la abrazó con una fuerza que a ella le pareció la de un ancla. El beso de la costanera, dijo ella, con un hilo de voz. Tenía razón. Era un principio. Si tenía razón, dijo él. Era el principio de todo. Y el principio de este proyecto. Y el principio de este amor. Se quedaron en silencio, abrazados. El sol de la mañana ya estaba saliendo, iluminando la ciudad tras los ventanales. La luz de la ciudad era una promesa. La luz del sol era la certeza de un futuro juntos. Marcos la miró con una sonrisa que a ella le pareció que era la de un niño. El beso de la costanera fue el principio. El beso de la oficina va a ser el final. El final de los rumores. El final de los celos. El final de la humillación. Y el principio de un amor que no se va a ir. Lara se rió,
una risa que a ella le pareció que era la de una niña. El amor, la humillación, los celos. Todo se había desvanecido. Solo quedaba el amor. Y el amor había ganado. Pasaron los meses y el mundo de Lara se había expandido. Ya no era una mesera que se movía en las sombras. Ahora coordinaba los eventos del estudio de Marcos con una eficiencia que todos admiraban. El uniforme de chaleco y pantalón negro había sido reemplazado por trajes de diseño que se ajustaban a su nuevo rol. Viajaba con Marcos a las obras del puerto, a presentaciones en otras provincias, a reuniones donde su voz era escuchada. Ya no era un fantasma. Era una socia. Su hermano, Leo, gracias a una beca que Marcos le había ofrecido, estudiaba diseño industrial en la universidad. Su abuela, con una sonrisa de orgullo, contaba a sus vecinas la historia de su nieta que había conquistado el mundo del mármol y el cemento. El proyecto del puerto era un éxito. Marcos había incorporado una línea de viviendas accesibles para la gente de la zona, una idea que Lara le había dado con la naturalidad de quien conoce la vida real. El puerto, que antes era una promesa de lujo y exclusividad, ahora era una promesa de futuro. Un futuro para todos. Marcos, que antes era un hombre de cifras y planos, ahora era un hombre de historias. La historia de Lara. La historia de su abuela. La historia de su ciudad. La arrogancia de Marcos se había desvanecido, reemplazada por una humanidad que a Lara le parecía la más bella de sus creaciones. Paseando un domingo por las calles de San Telmo, un barrio de Buenos Aires que respiraba historia, encontraron una casa antigua. Una casa de 2 plantas con un patio y un balcón de hierro forjado. Era una casa que hablaba de historia. Una casa que les habló de un futuro juntos. La fachada de ladrillo, el portón de madera, las ventanas altas. Todo en la casa era una promesa. Esta casa es perfecta, dijo Lara, con una sonrisa que a Marcos le pareció que era la de un ángel. Lo sé, dijo él, con una voz que a ella le pareció que era la de un poeta. Es nuestra. La compraron. La restauraron. Se convirtió en el proyecto más personal de sus vidas. No había planos, no había cifras, no había proyecciones. Solo había amor y un futuro que construir. Entre herramientas y planos, entre ladrillos y cemento, su amor se hizo más fuerte. Los sábados por la tarde, en el patio, el olor a tierra mojada se mezclaba con el olor a sándalo de él y a jazmín de ella. Las risas se mezclaban con el sonido de los martillos. Su casa era una obra de arte. La obra de arte de su amor. Un atardecer de verano, en el patio de su casa, el aire olía a tierra mojada y a mate. Marcos estaba sentado en una silla de madera, con una bombilla de mate en la mano. Lara estaba sentada a su lado, con una mano sobre su vientre. Las herramientas y los planos estaban esparcidos a su alrededor, como si fueran los testigos de su amor. La luz de la tarde caía sobre ellos, dorando sus rostros. Tendremos que invitar a tu abuela y a tu hermano a cenar, dijo Marcos, con una voz que a ella le pareció que era la de un niño. Tendrán que ver lo que hemos construido. Lo sé, dijo Lara, con una sonrisa. Y habrá que planear algo más que una cena. Algo grande. Algo para celebrar. Marcos la miró con una expresión de desconcierto. Lara, con una sonrisa, le puso la mano sobre la de él, que estaba en su vientre. Él la miró. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? Dijo él, con la voz rota por la emoción. Sí, dijo Lara, con una voz que a ella le pareció que era la de un ángel. De verdad. Y también tendremos que planear una boda. Marcos se echó a reír, una risa que a ella le pareció la más bella melodía del mundo. El mate, que no estaba frío,
sino que estaba en la temperatura perfecta para los dos, era un símbolo de su amor. El amor de un arquitecto y una mesera que se habían encontrado en un error y que habían construido un hogar. Un hogar que no era de cristal y cemento, sino de amor y de historia. Y de una nueva vida. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.